Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio que no era normal, como si el tiempo se hubiese detenido entre las sombras. Me encontraba acostada, envuelta en la tenue luz de la luna que se colaba entre las cortinas con los ojos cerrados y la mente flotando entre el sueño y la conciencia. El aire era suave, pero había algo que no encajaba del todo. Sentí como la puerta de la habitación se abría lentamente sin hacer ruido. Carlos, susurré, esperando escuchar la voz familiar de mi esposo. Pero lo que escuché fue diferente, una voz apenas audible, cargada de una extraña tensión. No puedo dormir, dijo. Reconocí la voz de José, mi hijastro. Al abrir los ojos, lo vi parado en la entrada, la luz plateada iluminando apenas su hombro. Había algo en su postura, en su mirada quieta, que me detuvo el aliento. Me sobresaltó su presencia a esa hora, pero aún más la forma en que me observaba, como si buscara algo más profundo que un simple consuelo nocturno. En ese instante supe que esa noche no sería como las demás y que algo dentro de los dos estaba a punto de cambiar. José seguía de pie en el marco de la puerta inmóvil con esa expresión que no lograba descifrar. No parecía cansado ni tampoco molesto. Su rostro estaba en calma, pero sus ojos hablaban de algo más. ¿Qué pasa, José? Pregunté tratando de sonar tranquila, aunque por dentro sentía un nudo apretándome el pecho. Él avanzó unos pasos hacia mí con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente encorvados, como si cargara algo que no sabía dónde dejar. No sé, solo quería hablar un rato si no te molesta. Me incorporé un poco, acomodando la manta sobre mis piernas. Claro que no respondí, aunque en mi voz se notaba la incertidumbre. Él se sentó lentamente al borde de la cama sin mirarme directamente. Por un instante, el silencio se hizo espeso, casi incómodo. A veces siento que todos esperan algo de mí. Mi papá, la escuela, incluso mis amigos. Pero contigo es diferente, contigo me siento libre. Sus palabras me sorprendieron. José siempre había sido un chico alegre, algo travieso, pero nunca tan introspectivo. Lo miré de reojo. Su mirada seguía clavada en el suelo, pero su voz tenía un peso que no podía ignorar. No sé quién se supone que debo ser, murmuró, pero cuando estoy aquí contigo, siento que no tengo que fingir. Aquello me tocó profundamente. Me hizo recordar mi propia adolescencia, las veces que fingí ser fuerte cuando no lo era. Sentí compasión, sí, pero también algo más, algo que no supe nombrar. Me moví hacia un lado y le hice un gesto con la cabeza. «Ven, siéntate más cómodo», le dije. Él obedeció, acercándose con cuidado. Nos quedamos en silencio unos minutos, como si ambos necesitáramos digerir lo que estaba ocurriendo. La brisa nocturna seguía moviendo las cortinas y la habitación olía a lavanda y a incertidumbre. De pronto, José habló de nuevo con la voz más baja. «A veces siento que tú también finges, que hay algo dentro de ti que no dejas salir». Mi corazón dio un vuelco. Era tan evidente, había notado lo que ni siquiera yo me atrevía a decirme a mí misma. Lo miré. Esta vez, sus ojos se encontraron con los míos. Eran profundos, intensos, demasiado para un chico de su edad. «José», comencé a decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «No tienes que decir nada», me interrumpió con suavidad. «Solo quería estar cerca de ti esta noche, nada más». Bajó la mirada y recargó su espalda contra la cabecera de la cama. Permaneció ahí en silencio mientras yo me acomodaba lentamente a su lado. Pero mi mente no se callaba. Una corriente de emociones me invadía y la serenidad que él mostraba me inquietaba aún más. ¿Por qué su cercanía me provocaba esa mezcla de ternura y alarma?
Cerré los ojos, intentando convencerme de que todo estaba bien, de que se trataba solo de una conversación. Sin embargo, cuando sentí que su mano, casi sin querer, rozaba la mía sobre la manta, el aire se volvió más denso. Abrí los ojos de golpe. Su respiración era tranquila, pero el temblor en mis dedos me delataba. En ese momento entendí que esa noche apenas comenzaba y que lo que vendría después pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mí misma. Me quedé inmóvil. El roce sutil de su mano no fue intencional, o al menos eso quise pensar. Pero aún así, mi piel reaccionó, como si algo más profundo se hubiera despertado. Miré el techo fingiendo calma, mientras por dentro sentía cómo cada pensamiento se enredaba con el siguiente, creando un torbellino difícil de detener. No era solo el miedo al juicio ajeno, era la confusión, la incomodidad de enfrentarme a una parte de mí que no comprendía. ¿Por qué me afectaba tanto su cercanía? ¿Por qué cada palabra suya parecía resonar más allá de lo lógico? José no decía nada. Respiraba tranquilo, como si haber estado allí a mi lado fuera suficiente. Esa serenidad suya, tan contrastante con el caos que yo sentía por dentro, me inquietaba profundamente. Recordé mis 19 años. A veces olvidaba lo joven que también era. Había asumido el papel de esposa de madrastra de adulta. Pero en noches como esta, la verdad me alcanzaba también, estaba creciendo. También me sentía perdida. Quise buscar mi celular para distraerme, pero me detuve. No quería parecer nerviosa. Al girar el rostro hacia él, lo vi con los ojos cerrados, las cejas levemente fruncidas, como si estuviera atrapado en un pensamiento. Por un instante, me permití observarlo sin filtros. Su rostro ya no era el de un niño. Tenía los rasgos bien definidos, una presencia que comenzaba a hablar de hombre. Tragué saliva. ¿Cuándo había ocurrido ese cambio? ¿En qué momento dejé de verlo como al hijo de mi esposo y comencé a notarlo de esta forma tan confusa, tan peligrosa? Cerré los ojos. No, Sofía, me dije internamente como una orden. Estás cansada, eso es todo. Pero el silencio seguía pesando y dentro de mí algo no quería callar. Fue entonces que escuché su voz suave, apenas un murmullo. ¿Te sientes sola cuando papá no está? La pregunta me golpeó con fuerza, no por su contenido, sino por lo certero del momento en que la dijo. No supe qué responder. ¿Acaso no lo había estado pensando justo antes? Respiré hondo y contesté con una sonrisa forzada. A veces, pero intento mantenerme ocupada. José asintió lentamente sin abrir los ojos. Yo también me siento así. Por eso vine esta noche. Sus palabras cayeron como piedra en el agua. No supe si me hablaba desde la ternura, desde la necesidad o desde un lugar más profundo. Me giré hacia el otro lado, dándole la espalda buscando distancia, sin decirlo en voz alta. Sin embargo, no me moví más. Permanecí en silencio, los ojos abiertos en la oscuridad. Sentí entonces un leve movimiento detrás de mí. Su cuerpo se acercaba lento, tibio, inseguro. Su respiración estaba más cerca de mi cuello. Me tensé, el corazón me latía con fuerza. En ese preciso instante entendí que tenía que decir algo, establecer una línea. Pero justo cuando abrí la boca para hablar, sentí su mano posarse suavemente sobre mi hombro con una mezcla de duda y necesidad, y su voz susurrando casi con culpa. No quiero que te sientas sola esta noche. Fue ahí cuando me di cuenta de que lo más difícil no sería detenerlo a él, sino detenerme a mí misma. Sentí su mano en mi hombro y algo dentro de mí se quebró, como si ese pequeño gesto fuera la última hebra que sostenía mi compostura. No fue una caricia ni un movimiento decidido. Fue más bien un roce lleno de dudas, una súplica muda que me estremeció.
Cerré los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera detener el tiempo, frenar lo que estaba comenzando a gestarse entre nosotros. No podía permitirlo, lo sabía, pero también sabía que no todo lo que estaba sintiendo era rechazo, y eso era lo que más miedo me daba. Su respiración era constante, pero sentía en ella una tensión distinta, como si él también luchara contra algo que no podía nombrar. Mi mente gritaba que me levantara, que saliera de la habitación, que pusiera fin a esa escena antes de que cruzáramos un límite del que ya no habría regreso. Pero mi cuerpo no respondía. José, dije finalmente, apenas audible. Él no contestó de inmediato. Podía sentir su presencia tan cerca, su calor, su juventud. No estoy haciendo nada malo, murmuró. Su voz sonó frágil, como la de alguien que está tan confundido como tú, pero que intenta justificar lo que no entiende del todo. Solo, no quiero que me rechaces, agregó. Esas palabras me atravesaron como un suspiro amargo. ¿Rechazarlo? Habíamos llegado a ese punto. Di la vuelta lentamente lo suficiente para verlo sin enfrentarlo de lleno. Estaba recargado en los cojines con la mirada fija en mí. Había en sus ojos una mezcla de inocencia y deseo que me provocó una punzada en el pecho. José, repetí con más firmeza, «Esto no está bien». Me miró en silencio y su rostro pareció endurecerse un poco. ¿Por qué no? No estoy intentando nada que tú no hayas permitido. Sentí como si me lanzaran un balde de agua helada. Su tono no era desafiante, pero sí real. Me estaba confrontando con una verdad que no quería aceptar. Sí lo había dejado acercarse. Sí lo había escuchado con una entrega emocional que quizás traspasó lo que una figura materna debía mostrar. Pero, ¿cómo explicarle que no todo lo que se siente debe convertirse en acción? ¿Cómo decirle que los límites también protegen el afecto? Me incorporé sentándome en la cama, intentando ordenar mis ideas. Él se mantuvo quieto, esperando una respuesta. El silencio volvió a invadir la habitación, pero esta vez era diferente, más denso, más peligroso. No se trata de ti o de mí, José, dije finalmente con la voz apenas sostenida. Se trata de lo que está bien y lo que no. Y esta línea, aunque no la veas, existe. Él bajó la mirada, pero no se movió. No dijo nada más. Entonces escuchamos un sonido lejano, un timbre de celular vibrando sobre la cómoda. Era mi teléfono. Lo tomé con manos temblorosas y vi el nombre de Carlos en la pantalla. Mi esposo. Respiré hondo. No contesté, pero en ese instante supe que la decisión que estaba postergando no podía esperar mucho más. El nombre de Carlos parpadeaba en la pantalla como un recordatorio punzante de la realidad que estaba tratando de mantener a flote. No contesté. No podía. En ese momento, cualquier palabra, cualquier intento de normalidad se habría quebrado en mi voz. Dejé el celular a un lado sin mirar a José. Él tampoco dijo nada. El silencio volvió a estirarse entre nosotros, pero no era un refugio, era una carga. Mi mente repetía una y otra vez que debía poner fin a esa noche, que debía levantarme, pedirle que saliera, cerrar la puerta y guardar para siempre este instante en algún rincón de la memoria al que jamás volvería. Pero la inercia emocional era más fuerte que la razón. Me quedé sentada en la cama con los brazos cruzados sobre el regazo, apretando los dedos hasta que dolieron. ¿Qué esperas de mí?, pregunté de pronto sin pensarlo. No fue una acusación, fue una súplica, una búsqueda desesperada de claridad en medio de esa confusión. José se quedó en silencio unos segundos, luego respondió: «Nada, solo quería estar contigo, sentirme escuchado, sentirme importante para alguien». Aquellas palabras me partieron el alma.
porque en el fondo entendía lo que decía. Entendía el hueco que a veces se forma en el pecho cuando uno necesita que alguien vea más allá de la superficie. Pero también supe con una claridad casi dolorosa que yo no era la persona indicada para llenarlo. Me incliné hacia adelante, tomé aire y traté de hablar con firmeza. José, tú necesitas guía, no confusión. Yo también estoy aprendiendo, pero no puedo ser tu punto de fuga. Él desvió la mirada, pero sus manos se aferraron con fuerza a la manta, como si necesitara sujetarse de algo para no romperse. Nunca quise causarte problemas, murmuró. Lo sé, respondí, y sentí un nudo apretándome la garganta. Pero hay cosas que, aunque no se hagan con mala intención, pueden hacernos daño si no sabemos detenernos a tiempo. Su rostro se tornó más serio, más adulto de lo que debería ser a su edad. Asintió con la cabeza como si entendiera, o al menos quisiera entender. Me levanté con lentitud, sintiendo el cuerpo pesado por la tensión. Caminé hacia la ventana y la abrí. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro como una bofetada de lucidez. Tenía que actuar. No podía seguir improvisando emociones cuando había tanto en juego. José se incorporó detrás de mí. Lo escuché moverse y luego su voz. ¿Me vas a correr de la casa? Me giré hacia él sorprendida. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me hizo vacilar. No dije, pero mañana hablaremos y tomaremos decisiones. Por los dos. No supe si eso lo tranquilizó o lo hirió, pero bajó la cabeza en señal de aceptación. Cuando se dirigió hacia la puerta, se detuvo por un segundo. Me miró por última vez, con esa mezcla de niño perdido y joven que empieza a despertar a un mundo que aún no comprende. Y fue en esa mirada donde sentí algo que me atravesó por completo, temor sí, pero también una nostalgia anticipada. Algo estaba por terminar, o por comenzar. La puerta se cerró con un leve clic detrás de José, y el sonido resonó en mi interior como el eco de una decisión aún no tomada. Me quedé de pie, junto a la ventana, dejando que el aire frío despejara lo que la razón aún no podía ordenar. Era demasiado lo que había sentido en tan poco tiempo. Me pasé las manos por el rostro, tratando de borrar no solo el cansancio, sino también la huella invisible que esa noche estaba dejando en mí. José no era un enemigo, no era una amenaza. Era un muchacho confundido, sensible, buscando un lugar donde sentirse visto. Pero yo no podía seguir siendo ese lugar. Era demasiado riesgoso para ambos. Cerré la ventana y me dirigí al baño. Encendí la luz con desgano y me miré al espejo. Mi reflejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo, ojos hinchados, expresión tensa, una mezcla entre culpa y duda. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento esa línea invisible comenzó a desdibujarse? Me lavé la cara con agua helada, intentando calmar la tormenta interior. Necesitaba dormir, pero sabía que el descanso no llegaría tan fácil. Regresé a la habitación, acomodé las sábanas con torpeza y me recosté con los ojos abiertos, escuchando el crujido leve de la madera, el latido de mi propio corazón y el silencio, ese silencio que en lugar de calmarme me hacía pensar más. Pensé en Carlos, en su ausencia constante, en las noches que pasaba en la oficina, en cómo habíamos caído poco a poco en una rutina que apenas dejaba espacio para la intimidad. Y pensé también en mi edad, 19, apenas empezando a entender el mundo, cargando roles que no siempre sabía cómo manejar. Madrastra, esposa, guardiana de un equilibrio que se tambaleaba más de lo que quería admitir. Cerré los ojos con fuerza. Tenía que ser fuerte. Al día siguiente hablaría con Carlos. Le diría que José necesitaba cambiar de ambiente, que su tía en Guadalajara, la que siempre había querido tenerlo unos meses,
Era una opción sensata. Lo haría por él, por mí, por los tres. Con ese pensamiento me aferré al sueño, que finalmente llegó, aunque ligero, interrumpido por imágenes borrosas y suspiros que no lograba controlar. Amaneció con un tono gris. La luz entraba tímida por las cortinas. Bajé a la cocina y preparé café sin entusiasmo. El aroma me reconfortó un poco. Minutos después, escuché pasos suaves en la escalera. Era José. Al entrar, saludó con una voz serena, demasiado serena. Se sentó frente a mí, como si nada hubiese ocurrido, como si la noche anterior no hubiese dejado esa huella invisible entre los dos. Yo fingí la misma calma. Le serví una taza sin mirarlo directamente. Entonces, mientras sostenía la taza entre sus manos, me dijo sin preámbulo: «Soñé contigo». El café tembló un poco en mi mano. Lo miré por fin, buscando una pista en su rostro. Él bajó la vista apretando los labios. Pero no fue un sueño malo. Fue uno donde todo era más fácil. Sentí cómo la tensión volvía a instalarse en la habitación. No todo había terminado. No aún. No supe qué responder. Las palabras de José flotaron en el aire como una hoja suspendida antes de caer. «Soñé contigo», había dicho, y aunque su voz no fue provocadora, la frase me atravesó. Su tono era suave, casi inocente, pero el impacto dentro de mí fue profundo. Sentí como mi espalda se tensaba, como la taza de café se volvía más pesada entre mis dedos. Lo miré intentando mantener la compostura, tratando de no dejar que mis emociones se reflejaran en el rostro. «¿Y qué soñaste exactamente?», pregunté con voz neutral, aunque por dentro todo era un caos. Él dudó por un segundo, jugó con el borde de la taza y luego dijo: «Soñé que estábamos en otro lugar. No aquí. Un sitio donde nadie nos conocía. Tú sonreías y me tomabas la mano sin miedo». Mi corazón se apretó. No sabía si lo que sentía era pena, confusión o vergüenza. Tal vez todo al mismo tiempo. «José, lo que sientes puede ser real, pero no significa que esté bien», murmuré sin encontrar palabras más firmes. Él alzó la mirada y por primera vez en esa mañana vi una mezcla clara de dolor y orgullo herido. «No lo dije para incomodarte», murmuró. «Solo no puedo fingir que no lo siento». Quise consolarlo, abrazarlo, decirle que todo pasaría. Pero eso habría sido un error. Yo también tenía que ser honesta conmigo misma. Había permitido que esa conexión emocional creciera sin poner límites claros desde el principio. Y ahora los dos estábamos metidos en una red de emociones no resueltas. Me levanté lentamente, necesitaba moverme, romper con esa tensión que colgaba como una nube sobre la mesa. Fui al fregadero, enjuagué mi taza, traté de respirar con calma. «José», dije sin volverme, «aún vas a irte unos días. A casa de tu tía. Ya hablé con ella esta mañana. Dice que estará feliz de recibirte». Hubo un silencio largo, denso. Finalmente, él contestó: «¿Esto es un castigo?». Negué con la cabeza y al girarme, lo vi con el ceño fruncido, los labios apretados. «No, es una pausa. Para los dos. Necesitamos espacio, claridad». José se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. No gritó, no hizo ningún escándalo. Solo se quedó ahí de pie, con el rostro pálido. «¿Tú también lo sentiste?». «No me trates como si todo fuera culpa mía», dijo con la voz rota. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia lo que había en él, sino una decepción dolorosa, una sensación de pérdida. Me acerqué con el impulso de decirle algo más, pero él ya había comenzado a subir las escaleras. Sus pasos eran firmes, decididos. Yo me quedé allí sola en la cocina, con el corazón latiendo desacompasado. El sonido de la puerta de su habitación, al cerrarse, me dejó temblando.
No lloré, solo respiré hondo y me dije que había hecho lo correcto. Pero en lo profundo sabía que algo entre nosotros ya había cambiado y que el verdadero momento de enfrentarlo aún estaba por venir. El resto del día pasó como en cámara lenta. José no bajó a comer ni siquiera cuando llamé suavemente a su puerta. Me limité a dejar una bandeja con algo de comida afuera sin insistir. No quería presionarlo más. Yo también necesitaba espacio. En la cocina, los platos se amontonaban sin que me importara. Me senté en silencio frente a la ventana, viendo caer la tarde como si fuera una promesa que no sabía si quería que se cumpliera. Los pensamientos iban y venían como oleadas, como preguntas sin respuesta. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era la distancia la única solución posible? Recordé sus palabras, su mirada rota, la acusación silenciosa en su voz. Tú también lo sentiste. Era verdad. Lo había sentido. Había estado allí, flotando en cada silencio, en cada roce accidental, en cada palabra que no me atreví a cortar a tiempo. Pero sentir no era lo mismo que actuar. Y si algo tenía claro, aunque me doliera, era que no iba a permitir que el afecto se convirtiera en algo que pudiera herirnos para siempre. Por la noche Carlos llamó. Me dijo que su viaje de trabajo se alargaría, que tal vez no volvería hasta el fin de semana. Me preguntó si todo estaba bien. Mentí. Le dije que sí, que José estaba tranquilo, que la casa estaba en orden. No sabía cómo contarle todo lo que se había enredado en tan pocos días. No era el momento. Tal vez nunca lo sería. Esa noche me fui a dormir con una sensación extraña, como si mi cuerpo estuviera en reposo, pero mi mente siguiera corriendo en círculos. No lloré. No quise hacerlo. Me limité a abrazar una almohada y cerrar los ojos con fuerza, intentando quedarme dormida antes de que el remordimiento me alcanzara. Pero no funcionó. La madrugada me encontró despierta con la habitación en penumbra y el corazón encogido. Me levanté y caminé en silencio hasta el pasillo. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba la alfombra. Frente a su puerta me detuve. Dudé. No iba a tocar. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Pero justo cuando me acerqué la puerta, se abrió. José estaba ahí con el rostro cansado, los ojos rojos, pero sin lágrimas. Nos quedamos mirándonos sin saber qué decir. No puedo dormir, murmuró. Mi garganta se cerró. No sabía si debía abrazarlo o simplemente volver a mi cuarto y cerrar con llave. Pero él no dio un paso más. Solo se apoyó contra el marco como si ya no esperara nada. Me voy mañana, ¿verdad? Asentí lentamente. Sí, es lo mejor por ahora. José bajó la mirada y luego la volvió a subir buscando algo en mi rostro. Y después, ¿qué preguntó con voz baja, sincera, llena de miedo? No supe qué decir, porque la verdad era que yo tampoco lo sabía. Solo sentí un vacío, un vértigo, una especie de duelo anticipado por algo que nunca terminó de ser, pero que ya nos había marcado para siempre. Han pasado semanas desde que José se fue. La casa volvió a su ritmo habitual, los pasos de Carlos resuenan en los pasillos, el café burbujea en las mañanas y todo parece en orden. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. No fue una traición, aunque por momentos lo sentí así. Fue un cruce de emociones, un desvío breve en el camino de lo que somos. Aprendí que la lealtad no siempre es hacia otros, a veces comienza por uno mismo. Ya no me juzgo con tanta dureza, pero tampoco me excuso. He vuelto a caminar con firmeza, a hablar con claridad, a cuidar los límites que antes creía innecesarios. De José conservo una carta que dejó sobre mi escritorio, escrita con una ternura que me hizo llorar. Decía que entendía, que agradecía, que estaba aprendiendo. Su madurez me sorprendió más que sus palabras.
Me reconfortó saber que al separarnos no nos hicimos daño, sino que nos dimos espacio para renacer. Ahora cuando miro al espejo, veo una versión más honesta de mí misma. Y he comprendido que incluso las emociones mal dirigidas pueden enseñarnos a amar con más conciencia. A veces traicionarse es callar lo que duele. La verdadera lealtad es atreverse a sanar.